Ahora sí. Esas dos chicos que vemos ahí van a ser esas caras que son opuestas, paralelas y congruentes. O sea que esta figura que ves acá, este cuadrilátero EFGH, es congruente al que está abajo. O sea, son exactamente iguales. Eso hay que entender, chicos. Además, son paralelas también. Pero en el prisma recto, además de que esas dos son las llamadas bases, todas las otras caras, que son en este caso cuatro, chicos, esta de acá, por ejemplo, ¿no? Una cara acá que ves de azul, esa cara, chicos, va a ser una cara lateral, junto a las otras caras, mira. Por ejemplo, hay otra que está adelante, ¿no? Y se visualiza bien, que es EHDA. Acá hay otra cara, esa cara es la cara delantera, ¿no? Hay otra que está acá, que es GHDC, otra cara lateral que ves ahí. Y la última, porque son cuatro, va a estar al fondo, ¿no? Te das cuenta que es FGCB. Son cuatro caras. Y esas cuatro, chicos, van a ser rectángulos. Eso hay que entender también. Todo prisma recto tiene caras laterales que van a ser rectángulos. Y recordábamos nosotros que todo rectángulo tiene cuatro ángulos rectos. ¿Sí o no? Cada ángulo interior va a ser 90 grados. De ahí que en cada angulito podemos colocar 90 grados. Ya, eso hay que saber. Y por eso, chicos, estas caras laterales se dice también que son perpendiculares a las bases. ¿Perpendiculares por qué? Porque estas caras forman 90 grados con las bases, ¿no? Así, chicos. Ahí está. Vamos a colocar 90 grados en cada uno. Y bien, chicos, además de esto, ¿no? Estas bases, chicos, en este caso que tú estás viendo ahí, son rectángulos. La de arriba y la de abajo. Claro que no necesariamente van a ser rectángulos, pueden ser triángulos, pentágonos, cualquier polígono que se te ocurra. Pero esos polígonos, ya sabes, son congruentes. No vayas a pensar que son polígonos regulares, esos todavía no. Son cualquier tipo de polígonos, menos aún los regulares. Ya veremos después cómo se le llama a ese tipo de prismas, ya que van a tener lo que van a ser bases, que serán polígonos regulares. Muy bien, chicos, como te decía entonces, esas dos caras de arriba y abajo son las llamadas bases, las otras caras son caras laterales, y acá viene un término importante, chicos. Estos lados que tiene la base, que son polígonos, que en este caso, en la que nosotros nos referimos, ¿ya? A este prisma que ves. Por ejemplo, mira, estás viendo ahí que dice en la notación, a este lado, donde dice, chicos, prisma rectangular, ¿no? ABCD-EFGH. ¿Qué significa eso? Antes del guión, chicos, va a estar nombrado los vértices de una base. Que ves arriba, mira, bueno, está abajo, que es ABCD, ¿no? Los vértices del rectángulo que está abajo, ABCD. Y de la otra base que está arriba, le colocas un guión y luego colocas sus vértices, que son EFGH. Esa es la forma de denotar lo que es este prisma. Esa es la notación de este prisma. Chicos, eso hay que tener claro entonces. Profesor, ¿y si la base ahora fuera un triángulo? Si la base fueran triángulos, chicos, que no necesariamente son equiláteros, pueden ser triángulos isósceles, pueden ser triángulos rectángulos, obtusángulos también, pueden ser cualquier tipo de triángulos. El prisma se llamaría, chicos, prisma triangular. Así nada más. Prisma triangular y luego van a colocar los vértices, por ejemplo, ¿no? Puede ser ABC-MNP. Esto significa, chicos, que A, B y C son los vértices de una de las bases. Puede ser arriba o puede ser abajo. Tú lo colocas en donde tú desees. MNP serían los vértices de la otra cara. ¿Ya, chicos? Además de eso, mira, además de esta notación muy importante, a los lados de cada base, chicos, se les va a llamar aristas básicas. Así se les va a llamar, aristas básicas.
O sea que esos cuatro lados del rectángulo que está aquí como base inferior también, se le va a llamar, chicos, arista base. Así. Igual va a ser pues en la parte de arriba, ¿no, chicos? Acá también sería otra arista básica, por ejemplo. Ahí está. Profesor, ¿y qué son esos otros cuatro que veo ahí? Que son estos de acá. Mira, vamos a resaltarlo de rojo también. Mire, chicos, esta línea de acá GC, esta línea HD y las otras líneas que vemos ahí que son perpendiculares a ambas bases, se les llama, chicos, alturas. Se les denomina alturas de este prisma. Por ejemplo, si un problema te dice, ¿no? La altura del prisma triangular, por ejemplo, es 5 metros, cada una de esas alturas va a ser 5 metros. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta, chicos. Vamos a colocarle aquí altura, ¿ya? Para no olvidar. Ahí está. Muy bien, chicos. Arista básica, entonces, ya vimos las alturas también. ¿Sabes cómo también le podrían decir en vez de altura? También se le puede decir, chicos, arista lateral. Es lo mismo, porque las aristas básicas sabemos que son las que están en las bases y las aristas laterales son aquellas que exclusivamente están en las caras laterales. Por eso que la altura se le puede llamar también arista lateral. Ya es lo mismo, chicos. Ahora, de estas figuras, que son los prismas rectos, podemos calcular nosotros dos cositas. El área, porque esta figura está compuesta por figuras planas, ¿no? Tenemos rectángulos en este caso, pueden ser triángulos y otro tipo de polígonos, es por ello que podemos calcular su área. Y volumen, se puede calcular el volumen de esta figura porque contiene cierto espacio, ¿no? Entonces, chicos, vamos a decir, mira, que el área de la superficie lateral, que va a ser prácticamente la suma de las áreas de las caras que tengo ahí, de este prisma recto, de las caras laterales, vamos a colocar así, miren chicos, área, SL significa área de la superficie lateral. Y esto va a ser igual, chicos, al perímetro de la base. Vamos a agarrar y vamos a decir, el perímetro de la base lo vamos a multiplicar, chicos, por lo que va a ser la altura. Vamos a multiplicarlo por la altura de este prisma. Ahí está. Así, chicos. Perímetro de la base multiplicado por la altura. Por ejemplo, chicos, así rapidito, mira. Si yo tuviera acá lo que es un prisma, así como lo ves, rectangular, y me dice, ¿no? Por ejemplo, el largo de esta base es 5, por ejemplo. El ancho que mida 2, un ejemplo, ¿no? Y la altura que mida 4, algo así. Entonces, para calcular el área de la superficie lateral, habría que sumar los lados de la base. Pero tú recuerdas que un rectángulo tiene lados opuestos iguales, ¿no? Si acá es 5, el al fondo vale 5. Y si acá es 2, acá también vale 2. Sumas los cuatro lados, que sería pues 14, ¿no, chicos? El perímetro de la base. Multiplicado por la altura, que va a ser 4. Esto lo multiplicas y te da 56 unidades cuadradas. El área siempre está en unidades cuadradas. Así calcularíamos el área de la superficie lateral, chicos. ¿Ya? Esa es una forma, mira, muy práctica, por ejemplo, de calcular el área de la superficie lateral. Una forma muy común podría ser hallar el área de, por ejemplo, una cara, ¿no? Ya que tengo la altura del prisma y tengo este lado del prisma, puedo multiplicar, porque como son rectángulos, el área de esa cara lateral puedo hallarlo. Y así podría con cada una, ¿no? Los opuestos son iguales, puedo multiplicar por 2 tal vez, pero es un poquito operativo. Mejor es que lo recuerdes así, mira, como perímetro de la base por la altura. Ahora, chicos, imaginemos que este prisma de acá recto tuviera, aunque es incorrecto el término, chicos, pero digamos que las bases fueran círculos. La altura ya no sería altura, y serían generatrices. Esta base que es un rectángulo pasaría a ser un círculo.
¿Sí o no, chicos? Y la figura pasa a ser prácticamente un cilindro. Toda la figura es un cilindro. Y recuerdas cómo se calculaba lo que es el área lateral del cilindro, ¿no? ¿Te acuerdas que te había mencionado antes? 2pi por r multiplicado por la generatriz. ¿Sí o no, chicos? Pero mira, ese 2πr que ves aquí adelante es el perímetro de la base, porque como la base es un círculo, el perímetro de todo círculo es 2πr. Y la altura para un cilindro vendría a ser una generatriz. Es por eso que el área de la superficie lateral de un cilindro es 2πrg, porque cumple también, ¿no?, con lo que es el prisma, que es perímetro de la base por la altura. Eso es un detalle muy importante. Mira, si tú te sabes esta formulita de acá, entonces también vas a acordarte de la del cilindro. De igual forma, chicos, con lo que viene a ser el área total. Vamos a colocar, mira, el área de la superficie total es igual. Primero, el área de la superficie lateral, que ya lo hemos calculado antes, ¿no? Está ahí arriba. Sumado con 2 veces el área de la base. Profesor, ¿y por qué 2 veces? Porque basta que yo multiplique 2 veces, ¿no, chicos? 2 veces multiplico lo que es una área de una sola base y es suficiente porque la otra sería por 2 nada más. De ahí que voy a colocar más 2 veces el área de la base. Área de la base. Ya está, chicos. Esa sería la formulita entonces para calcular el área de la superficie total. Muy bien, y acabamos, chicos, con lo que es el volumen. El volumen, el espacio contenido que tenemos en este prisma va a ser área de la base multiplicado por la altura. Área de la base multiplicado por la altura. Chicos, en el cilindro ocurre lo mismo. Así como te dije para el área de la superficie lateral, recuerdas que el área de la superficie total era 2πr por g más r. Ya, eso de ahí también cumple acá, mira. Chicos, el área de la superficie lateral, nosotros ya lo sabíamos, ¿no? En un cilindro es 2πrg. Le sumamos 2 veces el área de la base. Y el área de la base de un cilindro es un círculo, que vendría a ser su área pi por radio al cuadrado. Entonces, chicos, factorizamos acá y obtenemos, mira, justo lo que está ahí, que es la fórmula del cilindro, ¿no? Y como te das cuenta, cumple con el área de la superficie total. Chicos, entonces, importante, mira, que tengas en cuenta estas formulitas de acá. E igual con el volumen, igualito con el volumen, chicos. ¿Recuerdas que el volumen se calculaba así, no? Volumen igual a pi por radio al cuadrado por la generatriz. ¿Sí o no? Y el área de la base, ¿sí o no, que es pi por radio al cuadrado? De una base nada más del cilindro. Por la altura que viene a ser la generatriz. De ahí que el volumen de todo cilindro es pi r cuadrado por g. ¿Ya? Se relaciona bastante, como ves, con lo que es el prisma. Así que te recomiendo no olvidar tener en cuenta estas formulitas de acá. Te van a ayudar en cilindro también. Muy bien, chicos. Hasta ahí, a ver, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda? Háganme saber, chicos. Todo bien, ¿verdad? Con el prisma recto. ¿Sí? ¿Todo ok? Muy bien. Seguimos, chicos. Vamos ahora a lo que son otro tipo de prismas rectos, ¿no? Porque podemos llamar, ya sabemos que por la base puede asumir prisma triangular, prisma pentagonal, ¿no? Hexagonal, heptagonal, lo que tú desees. Pero hay un tipo de prismas, chicos, cuyas 6 caras van a ser regiones rectangulares. A este tipo de prisma se le llama especialmente paralelepípedo y tiene la forma de una caja. ¿Sí o no, chicos? Tiene la forma de una caja. Entonces, esta cajita va a tener 3 dimensiones.
todo paralelepípedo tiene tres dimensiones, chicos. El largo, que le voy a colocar A, el ancho, que le voy a colocar B, y el alto, que le voy a colocar C. Largo, ancho y alto. Son esas tres dimensiones que tiene todo paralelepípedo. Con esas tres, chicos, podemos calcular lo que nosotros queramos. El área, el volumen, y acá va un nuevo término, mira, inclusive la diagonal. Vamos a empezar con ella, con la diagonal. Mira. Profesor, ¿qué es una diagonal? Miren, chicos, si yo uno vértices completamente opuestos, por ejemplo, este vértice de acá, mira, lo uno con este vértice que está aquí abajito, así, trazando esta línea de acá, así, chicos, esta línea no vayas a pensar que está afuera, esa línea está dentro de esa caja. Y a esa línea le vamos a colocar D de diagonal. Entonces, chicos, esa diagonal se va a calcular así, mira, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas tres longitudes, a al cuadrado, más b al cuadrado, más c al cuadrado. O sea que yo voy a tener esas tres, las elevo al cuadrado, las sumo, le saco raíz y ese es el valor de la diagonal. Algo muy interesante, chicos, que esa formulita de ahí, no vayas a creer que surge de la nada, eso se puede demostrar tranquilamente, mira. Vamos a dibujarlo, mira, solamente el caso de la diagonal te lo voy a demostrar. Miren, chicos, tengo ahí una cajita y vamos a ver cómo calcular esa diagonal, mira, muy interesante. Así, chicos, yo trazo, mira, esta diagonal de acá, uniendo esos mismos vértices. Vamos a llamarle D a esta diagonal. Entonces, chicos, si nosotros sabemos que acá es A, por acá es B, por acá es C, así, miren, chicos, si acá es B, acá también sería B. Esta arista básica, ¿no? Si acá es C, esta de acá también vale C. Y me refiero con este segmento de acá, chicos, esa altura de ahí. Está ahí al fondo a la izquierda. Ahora, miren, chicos, voy a trazar esta línea de acá, miren. Desde acá hasta acá. Si trazas esa línea, vamos a colocarlo así mejor. Ahí está. Esta línea de acá, chicos, vendría a ser la hipotenusa. La hipotenusa, chicos, de este triángulo rectángulo, mira, que ves acá. Profe, pero ¿cómo es eso un triángulo rectángulo? Porque los ángulos internos de la base, chicos, como es un rectángulo, la base que ves ahí inferior, este ángulo de acá es 90. Entonces, chicos, si yo acá le llamo, por ejemplo, a esa línea que he trazado, le llamo M, por Pitágoras, puedo decir que M cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí o no, chicos? Pitágoras en ese triángulo de abajo. Pero como esa altura que está aquí al fondo, chicos, llamada C, es prácticamente perpendicular a la base, porque recuerda que las aristas laterales son perpendiculares a la base, entonces, chicos, este angulito de acá va a ser 90 también. Con eso tenemos, mira, un triángulo rectángulo más, que va a ser este triangulito de acá, mira, sí. Y ahí también podríamos aplicar Pitágoras. Mira, aplicas Pitágoras, te va a quedar c cuadrado más m cuadrado igual a diagonal al cuadrado. Ahora suma ambos términos, chicos, ambas ecuaciones. Me queda, mira, a ver, para eliminar el m voy a cambiar, mira. Voy a cambiar nada más la posición de la ecuación. Así, miren, chicos, voy a colocar diagonal al cuadrado igual a c cuadrado más m cuadrado. Ahora sí, mira, súmalo. Te va a quedar m cuadrado más d cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más m cuadrado. Mira, se va el m al cuadrado y me queda aquí la diagonal pasando este cuadrado como raíz, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Así es, chicos. Miren, esa es la demostración con dos Pitágoras y acomodando las ecuaciones, ¿no? Muy bien, chicos. Esa sería entonces la diagonal en función de las tres dimensiones. De la misma forma podemos calcular también el área de la superficie lateral.
¿Recuerdas que era perímetro de la base multiplicado por la altura, ¿no? Lo que va a ser para todo prisma recto. Dado que un paralelepípedo tiene la forma de un prisma recto, entonces puedo aplicar la misma fórmula, pero con estas dimensiones llamadas A, B y C. Vamos a decir, chicos, el área de la superficie lateral es igual. Perímetro de la base, que ya viste que es AB, son los lados de la base, el largo y el ancho, pero como quiere el perímetro sería el doble, 2A más 2B. Pero como este 2A más 2B lo voy a multiplicar por la altura, que es C, me va a quedar así, chicos. 2AC más 2BC. Así calculamos el área de la superficie lateral. Agarras a las longitudes largo y ancho y lo multiplicas a ambas por el alto, que es C. AC y BC. Las multiplicas por 2 a cada una, las sumas y ahí obtienes el área de la superficie lateral. Ya, chicos, eso es muy importante, mira, en un paralelepípedo rectangular. Ya sabes, igual que el prisma recto. Y lo mismo podemos hacer con el área de la superficie total. Si ya sé, mira, que el área de la superficie lateral es 2AC más 2BC, voy a colocarlo acá, mira, 2AC más 2BC, habría que aumentarle, ¿sí o no, chicos? Habría que aumentarle por ahí, vamos a cortar un poquito, más 2 veces BC, y a este hay que aumentarle, recuerdas, 2 veces el área de la base. Claro, chicos, porque la cara de arriba es congruente a la cara de abajo. Vamos a sumarle 2 veces. Como la base es un rectángulo, cuyas longitudes son A y B, vamos a decir más 2 veces AB. Y ahí lo tienes, mira. Esta es la formulita, chicos, para el área de la superficie total. Mira cómo se agrupa de dos en dos. AC, BC y AB. Agarras entonces a las longitudes, que son AB y C, las multiplicas tomando de dos en dos y luego, al multiplicarlas también por 2 a cada una, las sumas. Así ahí es el área de la superficie total. Bien, chicos, no es muy complicado, mira. Aquí está la diagonal, el área de la superficie lateral, el área de la superficie total y el volumen. El volumen, y aquí cerramos, mira, para entrar a algunos ejemplitos tal vez. El volumen, recuerdas que para todo prisma recto era área de la base por altura. Como la base es un rectángulo, el área, chicos, va a ser A por B, pero la altura es C. Entonces, al multiplicar por C, es la forma en la que calculamos el volumen. El producto nada más, mira, de A con B con C. Así calculamos lo que es el volumen de todo paralelepípedo. Y con esto, chicos, estamos listos. Ya para entrar a algunos ejercicios, tal vez, de prisma, de paralelepípedo, va a servir bastante, chicos, de ejemplo. A ver, vamos a ver la figura. Por ejemplo, el problema 3, ¿no, chicos? El problema 3, mira lo que dice. A ver. En la figura mostrada, C mide 5 metros. Ya, C mide 5 metros, B es el doble de A y me da la longitud de la diagonal. Eso es muy importante, chicos. Vamos a colocarlo por acá, ¿ya? A ver, dibujamos nuestro paralelepípedo. Ah, ya está, chicos. Un paralelepípedo. Tengo las longitudes ahí, que son A, B y C. Pero vamos a dibujar, ahí está, la parte del fondo. Ya está. Listo, chicos. Voy a colocarle A por aquí, B aquí al largo y C al ancho. Ahora, con los datos que me han dado, voy a decir que C es igual a 5, ¿no? El problema me lo dice. B es el doble de A, le coloco 2A. Y como de dato, chicos, tenemos la diagonal. Vamos a decir de dato. La diagonal, chicos, vale 3 raíz de 5. Así. Pero sabemos que la diagonal se calcula como la raíz cuadrada, mira. Como la raíz cuadrada, chicos. Ahí está.
la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las tres longitudes, que son 5 al cuadrado, que es el c, 2a elevado al cuadrado, que viene a ser mi b, y por último a al cuadrado. Y esto es igual a 3 raíz de 5. Para que no nos moleste la raíz, elevamos al cuadrado, ¿no? Cada término a la izquierda y a la derecha. Se va la raíz y el cuadrado. Y 5 al cuadrado, chicos, me da 25. 2a al cuadrado es 4a al cuadrado. Más a cuadrado, 5a al cuadrado. Y esto es igual, elevando el cuadrado a cada término, 3 al cuadrado, 9. Raíz de 5 al cuadrado me da 5. Y 9 por 5, chicos, 45. Sigo operando. 25 pasa a restar. Me queda 5a cuadrado igual a 20. A cuadrado vale 4, ¿no? Y se acabó, mira, a vale 2. Pero me pide calcular el volumen. Con el valor de A ya tengo, mira, lo que va a ser el largo. Es 2 por 2, 4, ¿no? Y A que vale 2. Ya está. Decimos acá, nos piden, la parte de arriba puede ser, nos piden el volumen. Y tú recuerdas que el volumen es el producto, ¿sí o no? De las tres longitudes, A por B por C. El volumen sería 2 por B que vale 4 por C que vale 5. Y ahí está la respuesta, chicos, 40 centímetros cúbicos. Ya, algo de reemplazar, ¿no? Más que todo y que puedas operar bien. Ahí está, chicos, la clave A. Me parece que está claro, ¿no, chicos? No tenemos inconvenientes, todo va bien. Preguntita me la hace saber. Vamos con más problemas, ¿ya? De tanto de prisma recto y de paralelepípedo, a ver si aparecen por ahí. Aquí no, acá tampoco. Aquí está, chicos, miren, el problema uno. Ya nos habla de un prisma ya, ya no de un paralelepípedo. A ver, voy a dibujarlo. En un prisma recto de base rectangular, o sea que la base es un rectángulo, chicos, me dice que el área de esa base rectangular es 20. ¿Ya? El área de la base es un rectangulito, vale 20. Sigo, ya, sigo. Y las áreas de las caras laterales me está diciendo que son 32 y 40, chicos. O sea, 32 y 40. A ver, chicos, esto es muy importante, mira. Me está diciendo con 32 y 40 que solamente es el área de una de las cuatro caras, ¿no? Y la otra es 40. Una es 32 y la otra tiene de área 40. O sea, eso hay que comprender en el problema. Y la base tiene área 20, ¿no? No hay que olvidar eso. Ahí está. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, chicos, una cara, que en este caso es la base, tiene de área 20. Voy a colocarle acá 20, mira, de área a esa base. Digamos que esta cara de acá, chicos, que voy a resaltar de rojo, mira, y tienes que estar atento. Yo elijo, por ejemplo, a esta cara. Esa cara que ves ahí, digamos que su área sea 32, ¿ya? Porque me dice que, y las áreas de las caras laterales. Vamos a colocarle ahí 32, chicos, a esa cara de ahí de verde. Este color, si no, ahí está. 32. Y la cara de al fondo, chicos, la cara de al fondo, que es esta cara, mira, esa cara de ahí va a tener una área de 40. Yo elijo a esa cara y le voy a colocar ahí, chicos, 40, que sea su área. Recuerda que esas cuatro, bueno, esas tres, perdón, esas tres caras, cuyas áreas son 20, 32 y 40, son rectángulos. Las caras laterales obviamente son rectángulos y la base también. Y recuerda cómo se calcula el área de un rectángulo, largo por ancho nada más, ¿no?
Entonces, chicos, voy a colocar así, mira, que el largo sea A, el ancho sea B. Estamos hablando de la base de este rectángulo, ¿no? A y B largo y ancho. Y la altura de este prisma que sea C. Entonces, chicos, con eso que he armado ahí, mira, he colocado A, B y C a esas tres longitudes, hay que notar lo siguiente, mira, vamos a colocar, notemos, chicos, que el área, por ejemplo, de esta base, que es 20, se calcula como A por B. Eso vamos a colocar acá, chicos. A por B igual a 20. También notamos algo más, mira. De la cara que está ahí a la izquierda, 32, su área es B por C. Así, chicos, 32. Y el área de la cara del fondo, que es otro rectángulo, es A por C. Y su área es 40. ¿Y cómo calculamos la altura del prisma? Se me está pidiendo el C prácticamente, ¿no? Que es la altura de este prisma. Acá viene la idea, chicos. Hay que multiplicar nada más. Multiplica esas tres ecuaciones. Pero no vayas a pensar que voy a multiplicar 20 por 32 y luego por 40. Ya así no vamos a hacer. Mira, ahorita te voy a enseñar. Ese A, chicos, aparece dos veces, mira. A por A. Me va a dar A al cuadrado. B por B, mira, que está acá dos veces. Va a ser B al cuadrado. C por C, C al cuadrado. Y acá viene la idea, mira. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Diremos así entonces. Ese 20 lo puedo separar en dos factores, mira. Voy a separarlo en un 4 por 5. Por ejemplo, ¿no? Este 32, chicos, puedo separarlo también, ¿no? Pero el 40, mira. Voy a separar primero el 40, que es 8 por 5. Así. Y este 32 lo puedo separar, ¿no? Como un 32 por 1 tal vez, ¿no? Un 32 por 1, un 8 por 4 también, ¿no? Mejor un 8 por 4, mira. Así. Y mira lo que sucede acá, chicos. Me está quedando, mira, que ese 20 es 4 por 5, 32 es 8 por 4 y 40 es 8 por 5. Si tú multiplicas esto ahora, que está ahí a la derecha, sería, a ver, 4 por 4 sería 4 al cuadrado. Voy a colocarlo acá, mira, 4 al cuadrado. 5 por 5, 5 al cuadrado. Y 8 por 8, 8 al cuadrado. Puedo sacarle raíz a todo, chicos. Si no se va, cuadrado, 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 en cada uno, porque le saco raíz a todo. Y me va a quedar, mira, que A por B por C es 4 por 5 por 8. Sí, miren, chicos, A por B por C es 4 por 5 por 8. Y te das cuenta que eso de ahí me sale 160, por ejemplo. Pero chicos, si A por B, que ves acá, ¿no? Es 20, así como ves ahí. Esto de acá, chicos, vendría a ser 20. Y 20 por C me da 160. ¿Sí o no, chicos? ¿Te das cuenta entonces? Profesor, si 20 por C me da 160, entonces C vale 8. Y esa es la respuesta, mira, porque nos está preguntando justo el valor de C, que es la altura, ¿no? De este prisma. Listo, chicos. ¿Se entendió ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas? Muy bien. Vamos bien entonces, chicos. Vamos bien, mira, ya hemos visto prisma, nuestro paralelepípedo. Por ahí tal vez haya uno que otro más de prisma. A ver, vamos a fijarnos, ¿ya? Uno más, ya para continuar con los otros. Me parece que... Ay, no, a ver. Ahí está, miren, chicos. El problema 13, casi uno de los últimos, ¿no?
Me dice, a ver, calcular el área total de un paralelepípedo rectangular si sus tres dimensiones están en una progresión aritmética, ¿ah? Que me está diciendo que es de razón 4, ¿ah? De razón 4, y que su diagonal mide 5 raíz de 11. ¿Ah? Ok, chicos, entonces, estamos viendo que si me dan la diagonal, yo tengo que aplicar esa formulita, ¿no? De la raíz cuadrada, de la suma de los cuadrados de las tres longitudes, ¿sí o no? Pero no tengo las tres longitudes como tal, pero sí me dicen que están a razón 4, chicos. Y a razón todavía que es aritmética. O sea, es una razón aritmética. Sabes que cuando nos habla de una razón aritmética, nos está hablando de que es sumado, ¿no? De 4 en 4. No es multiplicación, sino es suma. Entonces, chicos, vamos a hacer así, mira. Digamos que la longitud intermedia va a ser A. Así. Por ejemplo, que ahí esté el ancho, que sea A. El largo, que va a ser el mayor de los tres, que sea A más 4. Y el alto, chicos, que sea A menos 4. Menos A menos 4. Te das cuenta que esos tres términos sí están en progresión aritmética, mira, porque es en más 4 y acá es en más 4. Entonces, sí está cumpliendo con lo que me dice el problema. Ahora, otro dato que me dice es que 5 raíz de 2, 11, es la diagonal. Vamos a colocarlo acá de dato. Tenemos, chicos, que la diagonal es igual a 5 raíz de 11. Pero sabemos, chicos, que la diagonal es una raíz cuadrada. Ya vamos a colocar ahí esta raíz. Ahí está, chicos. Está un poquito larga, ¿no? Un poquito larga. Ahí está. Es así, mira. Voy a agarrar a los tres, que es a más 4, lo elevo al cuadrado, lo sumo con a elevado al cuadrado y lo sumo con a menos 4 elevado al cuadrado. Y todo esto es igual a 5 raíz de 11. Y ya te imaginas, ¿no? Lo que voy a hacer, mira, voy a elevar al cuadrado, a la izquierda y a la derecha, para eliminar esta raíz. Y me va a quedar a más 4 al cuadrado. Chicos, acá ustedes tienen que recordar, mira, un poquito de álgebra. ¿Cómo se hacía el a más b al cuadrado, por ejemplo? Así. ¿Recuerdas que era a al cuadrado más dos veces el producto, ¿no? A por b, más b al cuadrado. Un poquito de álgebra, mira. Pero recuerda que cuando era con menos, por ejemplo, acá le voy a colocar un menos ahí abajito del más, acá en vez de más 2ab es menos, ¿no? Menos 2ab. Eso hay que aplicar acá, mira, el binomio al cuadrado. A más 4 al cuadrado sería, chicos, a al cuadrado más el doble producto. A por 4 es 4a. Sacas el doble, sería 8a. Y le sumas ese 4 al cuadrado, que es 16, más a al cuadrado, más. Ahora este otro binomio resta. El primero al cuadrado, menos. Ahora es el doble producto, que sigue siendo 8a, pero ahora es con menos. Y 4 al cuadrado también, que es 16. 5 al cuadrado, chicos, 25. Y eso hay que multiplicarlo por 11, porque se fue la raíz, ¿no? Ahí está. Y luego, chicos, eliminamos. Se va a mirar el más 8a y menos 8a. Me está quedando a cuadrado más a cuadrado y otro más. 3a cuadrado. 16 más 16 me da 32. Y 25 por 11, chicos, 275. ¿No? A ver, pasa al otro lado. Pásalo a restar, te queda 3a cuadrado igual a 243. Sácale tercia, te queda a cuadrado igual a 81. Y mira qué sorpresa, a vale 9. Y con a igual a 9, chicos, ya tenemos todo ya. Tienes todo, mira, vas a colocar así. Este largo, profesor, sería 9 más 4, 13.
A, que ya sabes que vale 9, y A menos 4, que sería 9 menos 4, 5. Y está, chicos, porque me pide el área total. Vamos a decir este lado, ¿ya? Me pide el área de la superficie total. Y debes recordar, mira, se calcula como dos veces el producto de esos tres, ¿no? Pero tomado de dos en dos. La suma del producto tomado en dos en dos. Sería, a ver, dos veces. Agarremos 3 y 9, por ejemplo. 13 por 9. Le sumamos dos veces. Ahora agarremos 9 con 5. 9 por 5. Y le sumamos dos veces. Ahora sería 13 por 5, ¿sí o no? Ahí está. Y listo, chicos. Operamos ahí. Nos queda 2 por 13, 26, ¿no? 26 por 9, 234. Ustedes me van a corregir, ¿ah? Si me equivoco, me avisas. 2 por 9, 18. Por 5, 90. 2 por 13, 26. Por 5, 130. Esperamos. Me queda 324, ¿no? Más 130, 454 metros cuadrados. Porque estamos hablando del área, ¿no? Ya está, chicos. Muy bien. Esa sería entonces la solución, ¿no? Al problema 13. Claro, chicos, ¿alguna duda? A ver, avísame. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Ok, listo, chicos. Seguimos entonces, ¿ya? Con eso hemos culminado lo que es un prisma recto y lo que es una paralelepípedo, ¿no? Rectangular. Vamos a continuar, chicos, a otro tipo de prismas, ¿ya? A otro tipo de prismas que en realidad se le dice poliedro regular. Uno, uno nada más de los 5 que existen, porque hay 5 poliedros regulares que han sido asociados incluso a la antigüedad, chicos. Desde la época de Platón, Aristóteles, les dieron un significado relacionado a la naturaleza, a los elementos sobre todo, el fuego, el aire, el agua, esos que antiguamente, ¿no? El hombre endiosaba porque los relacionaba a una deidad, igualito era con los poliedros regulares, el hexaedro, el tetraedro, octaedro, icosaedro, dodecaedro, son 5 poliedros regulares. Y el que más te pueden preguntar a ti es el hexaedro regular, llamado hexaedro, chicos, porque tiene 6 caras. Por eso ese prefijo hexa, son 6 caras. ¿Y por qué regular? Porque todas las caras están compuestas por polígonos regulares. Eso hay que saber. Y esa figura tú la conoces. Se le llama cubo, ya un cubito. Así se le va a llamar al hexaedro regular, un cubo. Y este cubo, chicos, sabemos que tiene pues todas las aristas iguales, ¿no? Tiene un total, chicos, de 12 aristas, ¿no? Donde cada arista tiene la misma medida. Vamos a colocarle A, por ejemplo, ¿no? A estas aristas. Ahí está. La arista A, donde hay 12, ¿no? En total. Tenemos 12 aristas, 6 caras y van a haber 8 vértices, ¿no? 12 aristas, 6 caras y 8 vértices. ¿Dónde, chicos? Surge un término, mira, que ya te he mencionado antes, pero acá es muy especial, llamada la diagonal. La diagonal del cubo, chicos, es muy importante. Por ejemplo, mira, si yo trazara aquí esta diagonal de acá, ya sabes que es la unión, ¿no? De vértices opuestos, y esta diagonal, chicos, está dentro del cubo. Ya no está afuera, está adentro. A esa diagonal le voy a colocar D. Así, chicos. Diagonal D. Y esta diagonal cumple lo mismo, mira, qué interesante, con el paralelepípedo. ¿Por qué, profesor? Porque mira, si haces que este paralelepípedo que te he colocado hace un momento tenga el A, el B y el C iguales, lo que se va a formar es un cubo.
donde cada uno le he colocado A. Entonces la diagonal, chicos, vamos a colocarlo acá, sería la raíz cuadrada, ¿sí o no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos tres. Pero en este caso, como cada uno vendría a ser A, sería la raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado, ¿sí o no? Tres veces. Haces eso, te quedaría 3A cuadrado, ¿sí o no? Le sacas la raíz y nos va a quedar, chicos, lo que viene a ser A por la raíz de 3. Así se va a calcular la diagonal. Listo, chicos. Eso vamos a colocar acá, ¿ya? La diagonal siempre es la arista multiplicada por la raíz de 3. Vamos a colocarlo. Diagonal es igual a arista por la raíz de 3. Eso hay que saber también, chicos. Muy importante con respecto al cubo. Y ya te he dicho cómo lo podrías demostrar, ¿no? Muy similar a lo que hicimos acá al paralelepípedo. Pero chicos, no se vayan a confundir la diagonal de toda la figura con la diagonal de una cara. No hay que confundir eso, mira. Si yo, por ejemplo, trazo acá esta diagonal así, esa diagonal de verde, tú no te puedes confundir. Esa diagonal de verde no está adentro del cubo, está contenido en una cara nada más. Entonces, la diagonal de una cara no es lo mismo que la diagonal del hexaedro regular, también llamado cubo. Ya no confundir esos dos, mira, no son iguales. Una está dentro, otra está en una cara. Su medida no es la misma. Ya chicos, muy bien, esa es la diagonal del cubo. Por otro lado, mira, vamos a hablar también del área. Chicos, como hay cuatro caras laterales y las seis caras en realidad son cuadrados, y el área de un cuadrado sería A al cuadrado, porque su arista vale A, su lado vale A, entonces sería 4A cuadrado, ¿sí o no? El área de la superficie lateral, porque son cuatro cuadrados que están en toda esta parte lateral. Área de la superficie lateral igual a 4A al cuadrado. Profesor, ¿y si me piden la total? Fácil, chicos, porque son 6 cuadrados. Entonces el área de la superficie total vendría a ser 6 al cuadrado. Y el volumen, igualito que acá, mira. ¿Te acuerdas que era A por B por C? Ya, pues, pero si los tres son iguales, a sería el volumen A elevado al cubo. O sea, arista elevado al cubo. Bueno, chicos, y así, mira, calculamos todo también del cubo. La diagonal del cubo, su área, tanto lateral y total, y el volumen. Ya, chicos, el cubo es una figura muy importante, está muy relacionado a los sólidos, geometría del espacio, chicos, y la pueden relacionar con varias figuras, con un cilindro, se puede relacionar también con una pirámide, ¿no? Ya veremos más adelante, también con un cono podría ser, ¿no? Distintas figuras. Ya veremos eso en los problemas que pues, van a continuar, pues en un repaso, ¿no? Temas más posteriores. Muy bien, chicos, seguimos entonces, ¿ya? Ahí te he presentado al cubo y vamos a culminar esta parte de prismas con lo que es un prisma regular. Ahora sí vamos a hablar, mira, de qué sucede cuando a un prisma sus caras son polígonos regulares. Pregunta, chicos, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál es el polígono regular de menor cantidad de lados? ¿Cuál es el polígono regular de una menor cantidad de lados? ¿Quién sabe, chicos? Me dice. Polígonos regulares. De algo que ya hemos estudiado anteriormente, saber qué es un polígono regular es muy importante. A ver. El triángulo es el polígono, claro, de menor cantidad de lados, ¿no? Pero hay un triángulo especial que viene a ser prácticamente un polígono regular. ¿Cómo se le llama a ese tipo de triángulo? A ver, chicos, ¿cuál es el polígono regular de una menor cantidad de lados?
A ver, ya me respondieron, creo. Así es, ¿no? Muy bien. El equilátero, chicos. El equilátero es aquel triángulo que va a ser el polígono regular de una menor cantidad de lados. Por eso, mira que este prisma de acá, ya dijimos antes cómo se le nombraría, ¿no? Ya te dije antes que como las bases son triángulos, se le llamaría así, mira. Prisma, prisma, chicos, prisma triangular. Así se le va a llamar. Prisma triangular. Pero, chicos, como es regular, vamos a llamarle así, prisma triangular regular. Esa última palabra regular, en la forma que te lo diga el problema, va a cambiar todo. Porque si ves que dice regular, se trata de un prisma regular, ¿ya? Y se le llama así, mira, con todo y vértices. Sería el prisma triangular regular ABC guión DEF. Esa sería la notación de un prisma, ¿no? En este caso es triangular regular. No hay que olvidarlo, chicos. Profesor, y si no me da los vértices, tú le puedes colocar entonces los vértices que desees, ¿ya? Pero si te los da, ya sabes cómo colocarlos. Son los vértices de la base. Además, chicos, no hay que olvidar, mira, qué es un polígono regular. Acá lo voy a colocar, ¿ya? Un polígono regular, chicos. Vamos a colocar acá un polígono regular. Polígono regular. Es aquel, chicos, es aquel polígono, chicos, un polígono regular, es aquel polígono que va a tener lados iguales y ángulos iguales. Ahí está, chicos, muy bien. Un polígono regular es aquel polígono que tiene lados iguales o congruentes sería mejor, pero le dejo en iguales y ángulos iguales. Ya está, chicos. Eso no hay que olvidar, ¿no? ¿Qué es un polígono regular? Profesor, ¿y cuál sería un ejemplo? Bueno, chicos, un ejemplo puede ser el triángulo equilátero, ¿no? Como es un triángulo, chicos, entonces, y tiene los lados y ángulos iguales, se trata de un triángulo equilátero. Profesor, ¿y cuál es el polígono de cuatro lados? Es un polígono regular. El cuadrado, ¿no? Porque los cuatro lados son iguales y los cuatro ángulos son 90. Profesor, ¿y cómo sería un prisma que en este caso las bases son cuadrados? ¿Cómo se le llamaría? Miren, chicos, prisma cuadrangular regular. Y te pueden nombrar los cuatro vértices, ¿no? Antes y después del guión. Esa sería la forma correcta. ¿Ya, chicos? Ese es un prisma regular entonces. Los tres lados son congruentes, mira, para este tipo de prisma. Al igual que aquí abajo. ¿Ya? Eso no hay que olvidar entonces. Muy bien, chicos. Eso sería todo, mira, respecto a los prismas. Y con esto, mira, ya podemos entrar a los ejercicios. Ahora sí sabes qué es un prisma regular. Por eso, chicos, vamos acá, mira. En el problema 2, hay el volumen de un prisma recto hexagonal regular. Cuando te hable de prisma recto hexagonal regular, hay que saber, chicos, que no es más que un prisma regular, así como te acabo de mencionar. Además, te preguntas tal vez, profesor, ¿y cómo haríamos el área, el volumen y todo eso? Igualito que un prisma recto. Así como calculamos el área lateral, total y volumen para un prisma recto, igualito es en un prisma regular, ¿ya? Porque el regular es un tipo de prisma recto, solamente que las bases son polígonos regulares, ¿no? Congruentes y paralelos. Eso hay que saber entonces acá, chicos. A ver, el problema me dice, hay el volumen
de un prisma recto hexagonal regular, cuya altura me dice mide 7 raíz de 3. La apotema de su base, la apotema de su base mide raíz de 3 y la altura es 7 raíz de 3, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. A ver, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo, ¿ya? Para que se pueda apreciar mejor. Y tú tienes que recordar acá un nuevo término, mira. ¿Qué es el apotema de la base, chicos? En primer lugar, ¿qué es el apotema? A ver, chicos, ¿quién recuerda qué es una apotema? ¿Qué es, chicos? ¿Qué es un apotema? Un término utilizado en polígonos regulares, mira. Muy importante. El apotema. Ahí está, chicos. El apotema. A ver, ¿quién me dice qué es un apotema? Altura desde el medio, ¿ya? Bueno, algo de verdad, ¿no? A una altura desde el medio, pero ¿qué medio, chicos? ¿Punto medio de qué cosa? Ahí puede entrar tal vez otra forma, ¿no? Otro término tal vez. ¿Es el medio de qué? ¿De un segmento o de una circunferencia? ¿Es el medio de qué? ¿No? Una pregunta todavía queda ahí en el aire. A ver, chicos, el apotema va a ser aquel segmento perpendicular trazado desde el centro del polígono regular hasta un lado de dicho polígono. Me explico, miren chicos, si este de acá es un prisma hexagonal regular, tú tienes que analizar acá la base, porque la base es la que va a tener el apotema. ¿Ya? Eso tenés que saber, miren. Voy a dibujar y voy a sacar la base a este lado. Ahí está, miren. Este de acá, chicos, que vendría a ser la base, está la base del polígono regular. Lo que hay que hacer, mira, es ubicar el centro. Tienes que ubicar el centro de este polígono regular, que está ahí, mira, el punto O. Y si yo quiero saber cuál es el apotema, chicos, tengo que trazar, mira, desde el centro una perpendicular así, hacia este lado, por ejemplo, que está ahí abajo, del hexágono regular, ¿no? Porque este polígono es un hexágono regular. Ya está, chicos. Y me dice que esta alturita es raíz de 3. Eso me está diciendo el problema. Ahora, acá tú tienes que recordar, para el caso, chicos, de que esto de acá sea un hexágono regular, el apotema se puede calcular, ¿no? Si yo tengo el lado, por ejemplo, de este polígono regular, o viceversa, ¿no? Si tengo el lado del polígono, puedo calcular el apotema. Recuerda, mira, aquí vamos a colocarlo. El apotema de este polígono regular, chicos, es igual en realidad al circunradio, ¿no? Tiene que bastante que ver con el circunradio, pero mira, no vamos a complicarnos mucho, ¿ya? Porque tiene su definición formal y todo ello. Para que veas que sale también sencillo, sin conocer eso tal vez, puedo trazar así, mira, trazo el centro con estos dos de acá, con esos dos extremos de ese lado. Este triángulo que ven ahí, chicos, va a ser equilátero. Si acá le coloco A y acá le coloco B, ahora mi último trabajo es sacar ese triángulo, mira así. Saca ese triángulo, mira a un costadito y date cuenta que es equilátero. ¿Por qué, profesor? Bueno, en primer lugar, porque esos dos de naranja que he trazado son iguales. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, este ángulo que ves acá es el ángulo central. Ángulo central de un polígono regular. ¿Y cómo se calcula eso? El ángulo central, chicos, el ángulo central se calcula como 360 entre n. Así. Profe, pero ¿qué cosa es n? N, chicos, es la cantidad de lados que tiene este polígono, que va a ser 6. Entonces, este angulito es 60. 360 entre 6, ¿sí o no? Y si prácticamente, chicos, el apotema
es la altura de este triángulo equilátero, pues podemos calcular, ¿sí o no? Todo ahí, podemos calcular el lado y demás, ¿sí o no? Ya chicos, a ver, aplicando notables, mira, acá es 60, acá es 30, acá también es 30 y acá también es 60. Y el problema te dice que acá es raíz de 3. Así chicos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Mira, recuerda el notable, ¿no? Así chicos, si nosotros tenemos así un triángulo, acá es 60, acá es 30, recuerda que al 30 se le pone K, al 60 K raíz de 3 y la hipotenusa es 2K. Eso puedes aplicar ahí, mira. Si te das cuenta aquí, al 60 se le está poniendo, mira, justo raíz de 3. Entonces acá igual, mira, 60 se le pone K raíz de 3. Si K raíz de 3 es igual a raíz de 3, la K vale 1. Y si la K vale 1, chicos, ya se acabó ya, aquí diríamos que la hipotenusa es 2K, o sea 2. Acá es 1 nada más. Acá también es 1 y acá es 2. Y eso es suficiente, chicos, porque tenemos, mira, que todo esto es 2. ¿Sí o no? Toda la base del equilátero es 2. O sea que cada lado de ese equilátero vale 2. Bueno, del hexágono, ¿no? También, porque justamente el lado del equilátero coincide con el lado del hexágono. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo calculamos el volumen del prisma recto? Recuerden, chicos, a ver, ¿cómo se calculaba el volumen de un prisma? A ver, ¿cómo se calculaba el volumen de un prisma? Como área de la base, ¿recuerdas? Volumen del prisma, área de la base multiplicado por la altura, ¿no? Pero si la base es un hexágono, ¿cómo calculamos el área del hexágono? A ver, chicos, ¿cómo calculamos el área del hexágono? Ahí viene otra idea, mira. Pero no es muy complicado, mira, escúchame. Si te das cuenta, este hexágono que ves ahí tiene tres diagonales, mira, una, dos, por acá, y la tercera está acá, mira. Chicos, esas tres diagonales, completamente opuestas, forman seis triángulos, mira, donde cada triangulito, chicos, va a tener una misma área, S. Cada triangulito tiene su área S. Profesor, pero esos triángulos, al ser equiláteros, y su lado es igual a 2, entonces puedo calcular su área. Basta que hay el uno nada más, el área de uno de ellos, lo multiplico por 6 y tendría el área de todo el hexágono regular. Esa es la idea, mira, pero ahora la cosa es, ¿cómo calculas el área de un triángulo equilátero? Eso también hay que saber, mira, el área de un triángulo equilátero. Por acá lo voy a colocar, mira, para que no lo olvides. Muy importante, mira, te van a preguntar seguro en áreas esto de acá. Pueden preguntar en el examen, ¿cómo calcular el área de un triángulo equilátero en función del lado? Así. Miren chicos, el área, no hay que olvidarlo, es lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Así se calcula el área. Entonces acá haces igualito, mira, vamos a decir, profesor, el volumen sería 6 veces el área de un equilátero, que sería así, lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4, multiplicado por la altura. El problema, chicos, me dice cuánto mide la altura. Me dice que la altura mide 7 raíz de 3, ¿no? Lo voy a colocar acá, mira, la altura es 7 raíz de 3. Y eso voy a colocar ahí, en la ecuación, 7 raíz de 3. Y se acabó, mira, se acabó, pero nada más. Se va este 2 al cuadrado con el 4. 6 por 7 es 42. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y 42 por 3, chicos, 126 metros cúbicos. Ya está, mira. Así hacemos el problema 2. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda que tengas? Avísame. ¿Se entendió ahí? ¿Todo bien? Listo, chicos. Seguimos. A ver, continuamos con los prismas.
de este lado, a ver el... vamos. A ver, chicos, vamos al problema 4. Mira. La base de una pirámide, bueno, ¿qué pirámide? Leí que decía prisma, chicos. Todavía no entramos a pirámide. Ahí está, mira. El problema 5, sí. Calcular el volumen del prisma cuadrangular regular. Y ojo que todo está en texto, ¿ah? Hay que poder graficarlo bien, chicos. Ya voy a colocar, mira. Como la base es un cuadrado, porque me dice prisma cuadrangular regular, ya, chicos, hay que dibujar una base cuadrada. Ese es el objetivo. Ahí está, muy bien. Listo. Ya está, chicos. Ahí tenemos, mira, nuestra prisma cuadrangular regular. Hay que colocarle vértices nada más. Sería ABCD, ¿no? Voy a colocar aquí, mira, A, B, C, D. Por acá, E, F, G, H. Luego me dice, chicos, a ver, si M es un punto de AH, entonces yo debo de trazar esta línea, chicos, AH. Y nota conmigo que AH es la diagonal, ¿no? AH, mira, es una diagonal de una cara lateral. Ahora me dice, mira, M es un punto de AH. Como yo no sé dónde está M, por ejemplo, lo voy a colocar acá, mira. Este punto de acá que ves, que sea M. Un punto de AH. Y ahora me dice, ¿y se cumple qué? AM vale 5. Vamos a colocarle 5. Así. 5, chicos, es desde A hasta M. Así, mira. Desde A hasta M. Ahora me dice, y además MH vale 4. Voy a colocarle acá MH4, este segmento pequeño. Y me dice, y además EM es perpendicular a AH. Ah, mira, o sea que si yo trazo acá E con M, esta línea de acá, esa línea es perpendicular a AH, que está en naranja. Entonces voy a colocarle 90 grados, porque ambas líneas son perpendiculares, o sea, forman 90 grados. Y mira, el problema no está muy complicado. Hay que saber esto nomás, mira, que este ángulo que forma acá es 90, porque esta cara ADHE es un rectángulo. Por eso que este acá es 90 grados. Y con eso, chicos, ya está casi resuelto el problema. Tienes que notar algo nada más, mira. Recuerda que nosotros hemos visto un capítulo llamado métricas, ¿no? Y si no lo sabes, no recuerdas, tal vez no has estado ahí, igualito, mira, aquí te hago recordar. En el triángulo ABC, chicos, triángulo rectángulo así, mira, si yo trazaba la altura relativa a la hipotenusa, esta altura de acá, mira, así, 90 grados, en la hipotenusa se forman dos segmentos. Voy a colocarle aquí H, mira. El segmento AH, que le voy a colocar M, y el segmento HC, que le voy a colocar N. Los catetos de todo el triángulo van a ser A y B. Y la hipotenusa, que mida C. Hay una relación, chicos, entre esas variables, entre A, M y C, que son longitudes de esos segmentos. Recuerda la métrica del cateto. La métrica del cateto recuerda que decía A al cuadrado igual a la proyección M por toda la hipotenusa C. Igualito con el otro cateto, mira. B al cuadrado igual a N por toda la hipotenusa C. Eso se cumplía, mira, en un
en un triángulo rectángulo. Al yo trazar esa altura, ¿no? Una de las métricas que tenemos. Y eso podríamos aplicar acá, mira. Observa conmigo que el triángulo rectángulo es este. Mira así. Donde los catetos, acá es A y acá es B, mira. Sí. Esta línea de acá, chicos, que ven ahí, es la altura. Aquí está mi M y acá está mi N. Y toda la hipotenusa es C, chicos. Eso hay que poder observar, mira. Entonces, vamos a decir así, mira. En el triángulo AEH, vamos a aplicar eso de ahí, la métrica del cateto, en el triángulo rectángulo AEH. Decimos, chicos, profesor, si acá le colocamos EH, que es un cateto, sería, mira, EH es un cateto elevado al cuadrado, igual a su proyección. La proyección de este cateto, chicos, es 4. Vamos a colocar EH al cuadrado igual a 4 por toda la hipotenusa. A ver, chicos, ayúdenme. ¿Cuánto vale todo esto? Mira. ¿Cuánto vale toda la hipotenusa del triángulo? 9. 9, ¿sí o no? Con eso ya está todo ya. Si acá es 9, reemplazas ahí. 4 por 9. Y esto nos da 6, ¿no? Operas 4 por 9. De ahí vas a obtener que EH es igual a 6. Igualito al otro lado, mira. Para el otro cateto ahora, que está acá, mira que es B, por ejemplo. Sería, chicos, AE elevado al cuadrado igual a su proyección que vale 5 multiplicado por toda la hipotenusa que vale 9. Operamos, sácale raíz a 9, eso sí no que te da 3. Sácale raíz a 5, no puedes, queda dentro de la raíz entonces. Y ahí está, mira. Tenemos esos dos. Acá EH vale 6 y AE vale 3 raíz de 5. Profe, entonces ya salió, pues. Porque si me piden el volumen, tienes que recordar, mira, el volumen era área de la base, ¿no? Multiplicada por la altura. Pero chicos, la base es un cuadrado. Es un cuadrado porque el problema mismo me lo dice. Es un prisma cuadrangular. O sea que la base es un cuadrado. Vamos a decir, mira, el volumen es igual al lado al cuadrado, que es el área de la base, multiplicado por la altura que es 3 raíz de 5. A ver, 6 al cuadrado, 36. Por 3, 108, chicos. Y eso al final por la raíz de 5 centímetros cúbicos. Ya está, mira, ese es el problema 5. Muy bien, chicos, hasta ahí hemos avanzado, mira, de los prismas, paralelepípedo, prisma recto, ¿no? Lo que es el hexaedro regular y un prisma regular, ¿no? ¿Qué son esos elementos? Listo, chicos. Ahora sí, entonces, podemos entrar a lo que van a ser, pues, los demás, ¿no? Como tal, aquí, chicos, la pirámide. Ahora vamos a estudiar a la pirámide, chicos. Ahí está, chicos. Muy bien. Miren, chicos, la pirámide. Una pirámide, sobre todo la pirámide que vamos a estudiar, es una pirámide recta, es aquella pirámide, chicos, cuya altura cae en el centro de la base. Nota, mira que una pirámide tiene una sola base. Y la pirámide se va a nombrar así, respecto al polígono que es su base. Como ves que acá esta base, por ejemplo, ¿no? La base que sea un rectángulo, la pirámide se llamaría pirámide rectangular. Si la base fuera un triángulo, pirámide triangular. Igualito que el prisma, ¿sí o no? Igualito que el prisma. Su nombre va a depender del tipo de base que vaya a tener esta pirámide. Y ya está, chicos. Vamos a decir acá a ver que la notación de este prisma va a ser pirámide, pirámide triangular. Chicos, pirámide, no, pirámide cuadrangular. ¿Sabes? Estoy diciendo es no.
rectangular. ¿Ya? Pirámide rectangular. Y luego, mira que voy a nombrar a los vértices. Pero así, miren chicos, este punto más alto de la pirámide se le llama cúspide, se le llama ápice también, o se le llama vértice. Todo eso voy a colocar acá, mira. Cúspide, vértice o ápice, ¿no? Así también se le llama a este punto de acá, mira, el punto más alto, que es el punto P. Recibe todos esos nombres. Ahora bien, chicos, primero vas a colocar ese vértice de ahí que es P. Luego le colocas un guión y vas a nombrar a los otros vértices de la base. Esta es la forma correcta de nombrar a una pirámide. Pirámide rectangular PABCD. Ahí está. Pero es una pirámide recta, ¿por qué, chicos? Porque la altura, esta línea que ves acá, mira, que voy a trazar así, desde acá P, así, mira, a aquí, va a caer en un punto, chicos, que va a ser el centro de la base. O sea que este puntito de acá, estoy resaltando ahí, es el punto O. Y no hay que olvidar que O es el centro. ¿Ya? Eso vamos a colocar acá, chicos, no hay que olvidarlo. O es el centro de la base. Ahí está. Centro de la base. Muy bien, chicos. Además, a esas líneas que veo ahí de celeste, que son, mira, PA, PB, PD y PC, estas líneas son aristas laterales. ¿Ya? Aquí vamos a colocarlo, chicos. Arista lateral. ¿No? Igualito que el prisma, ¿recuerdas? Arista lateral y acá sería arista básica, ¿no? Porque es un lado de la base, ¿no? No hay nada más que decir. Arista básica. Pero también tenemos, chicos, esta línea de acá, PO, que ya dije que es la llamada altura, ¿no? Vamos a llamarle H, mira. Ahí está. Y vamos a colocar acá los elementos. ¿Ya? Elementos que estamos acá reconociendo nosotros de una pirámide. ¿Ya? Elementos. Primero, chicos, la altura, ¿no? Que te acabo de mencionar. Ahí está. Vamos a decir que H es la llamada altura. Acá va otro elemento, miren, chicos. Si yo trazo desde el vértice que está ahí bien arriba, una línea así, mira, que va a ser una altura, por ejemplo, ¿no, chicos? Que esté trazada así, mira. Así, como ves. Esa línea de ahí, chicos, es una altura que cae en una arista básica. O sea, profesor, que forma 90 grados con esta arista básica. Ya está, chicos. Cuando tengamos nosotros eso, a esa altura, chicos, se le va a llamar apotema. Pero yo le voy a colocar así, mira. A mayúscula P. ¿Por qué así, profesor? Porque va a haber otro apotema del que vamos a hablar ya después. ¿Ya? Ahí está, mira el AP, que es el apotema. ¿Ya? Apotema de la pirámide. Vamos a colocar acá. AP, A mayúscula P, va a ser el apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide. Altura, chicos, ahí está H, AP, que es el apotema de la pirámide. Y ya en otro tipo de pirámide, que hablaremos en un momento nada más, es el siguiente, hablaremos de la pirámide regular. Ahí entra otro tipo de apotema, que ya veremos ya después. Chicos, ahora, por mientras, mira, te voy diciendo acá también que este de acá, que es el centro, chicos, es justamente el punto donde va a formar 90 grados la altura. O sea que acá es 90 graditos y acá es 90 graditos. La altura siempre es, chicos, perpendicular a la base. ¿Ya? Eso no hay que olvidar. Además, chicos, acá viene algo más, mira. Van a existir ángulos, dado que las caras laterales, chicos, van a ser pues inclinadas, ¿no? Porque es una pirámide. Si fuera un prisma, las caras laterales serían perpendiculares a la base. Pero como las caras laterales están inclinadas,
todas están juntas en un vértice que está bien arriba, hay un ángulo que están formando todas, ¿ya? Pero ¿cómo lo saco? Mira, así, mira, si yo trazo acá y uno lo siguiente. Por ejemplo, chicos, voy a unir el centro con el pie, mira, con el pie de ese apotema. Voy a colocarle acá, por ejemplo, chicos, el punto R, así. Vamos a decir así, miren, chicos, si acá yo le coloco un alfa, ese angulito alfa, chicos, va a llamarse así, mira. Alfa es el ángulo, o la medida del ángulo, mejor dicho, que forma una cara lateral con la base. Así se le llama, el ángulo que forma, vamos a colocarle medida del ángulo, medida del ángulo que forma una cara lateral con la base, chicos. Así se le va a llamar. Una cara lateral con la base. Listo. Profe, ¿hay otro ángulo más? Claro que sí, mira, une ese centro ahora con lo que es, por ejemplo, un vértice. Ya no con ese punto R, sino que con un vértice. Por ejemplo, mira que sea así, O con A. Mira, atento porque ahora estoy uniendo O con A, que es un vértice. A este ángulo de acá, chicos, ya no es igual. Este angulito que ves, que le voy a llamar, mira, beta, no es el mismo ángulo que este alfa. ¿Por qué no, profe? En primer lugar, este punto que ves acá, R, no es un vértice de la base. Por otro lado, este A sí lo es. Por eso que el ángulo que van a formar no es el mismo. A ese ángulo beta, chicos, se le dice así, mira. La medida del ángulo, en este caso va a formar una arista lateral con la base. Medida del ángulo, medida del ángulo, chicos, que una arista lateral, forma una arista lateral con la base. Ahí está. Y ese ángulo muchas veces, chicos, va a ser notable. Puede ser 60, 30, y eso te debe llamar a ti a aplicar notable y relacionar estos elementos, ¿no? La arista lateral, la altura, tal vez el apotema, ¿no? De toda la pirámide y demás. Chicos, eso hay que tener en cuenta entonces. Además, te doy un dato muy interesante, mira. Las caras laterales, chicos, que son cuatro, como ves, por ejemplo, esta cara lateral de acá, va a ser, chicos, un triángulo isósceles. Sí o sí, mira, en una pirámide recta, todas las caras laterales son triángulos isósceles. Ahora, no te vayas a preguntar, por ejemplo, profesor, ¿y todas las caras, las cuatro, son congruentes o no? No son congruentes. No vayas a pensar, por ejemplo, ¿no? Así, mira, no vayas a pensar que esta arista lateral es igual que esta otra, igual que esta otra. Eso no sucede, porque estamos hablando de una pirámide recta. ¿Ya, chicos? Estamos hablando de una pirámide recta, entonces muchas veces esas cuatro no son iguales, tal vez, ¿no? Dependiendo del tipo de base que tengamos. No van a tener la misma longitud, entonces tienes que tener mucho cuidado. Ya más adelante tal vez si veremos pirámides como la regular, cuyas todas son iguales. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Lo que sí va a definir a una pirámide recta y a las que estudiamos es que esta alturita de acá que ves va a caer en el centro de la base. ¿Ya? Y por ahí tal vez veamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Y demás. Chicos, muy bien. Entonces, estos de acá van a ser los elementos más importantes. Mira, voy a colocarte acá de nota, ya, de nota, chicos, por aquí arribita nada más, que las caras laterales son triángulos isósceles. ¿Ya? Las caras laterales son triángulos isósceles. Ya está. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver, mira, ya casi acabando con esta parte, vamos a ver
cómo calcular el área lateral, ¿no? El área, lo que es total también, y el volumen, ¿ya? Lo que tenemos que saber para toda pirámide. Mira. Voy a colocarte acá. El área lateral, ya, abreviando un poquito. Mire, chicos, el área lateral, recuerda que para el prisma era perímetro de la base, ¿recuerdas? Por lo que es la altura. Ya, pero en este caso, como estamos hablando de una pirámide, el área lateral, chicos, va a cambiar un poco. Va a ser el semiperímetro de la base. Ya, vamos a colocarlo acá, mira. El área de la superficie lateral es igual al semiperímetro de la base multiplicado, chicos, por el apotema, por el apotema. Ahí está. Semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. Así vas a calcular el área lateral, ¿ya? De toda pirámide, ¿ya? Ahora, chicos, vamos a ver el área total, que no es muy difícil de intuir, ¿no? Si ya tienes el área lateral, le aumentas la base, ¿sí o no? Y ahí vas a tener el área total. Vamos a colocar acá, mira, área total, área total, chicos. Muy bien. El área total, chicos, ya lo dijimos, área de la superficie lateral va a ser, colocar aquí abajito, área de la superficie total igual a área de la superficie lateral más una sola vez, ¿sí o no? Ya no dos veces, porque la pirámide no tiene dos bases, solo tiene una. Entonces vamos a colocarle más una sola vez el área de la base. Ahí está. Muy bien, chicos. Más una sola vez el área de la base. Ya está, chicos. Y ahora, mira, ya culminando, vamos a hablar ahora del volumen. Y esa sería la última parte. El volumen, chicos, por este lado. El volumen, chicos, va a calcularse, mira, como igual que el prisma casi, muy similar. Solamente la diferencia es que vas a dividirlo entre tres. Ya, muy similar a lo que es en el prisma. El volumen, chicos, va a ser igual a área de la base. Así, área de la base multiplicado por la altura, pero dividido entre 3. Voy a colocar A sub B. Esto significa área de la base multiplicado por la altura. ¿Ya? Para que no te olvides, AB significa área de la base. Ya está. Muy bien, chicos. Eso sería entonces los tres que vamos a calcular, ¿no? Lo que nos van a pedir bastante en los ejercicios. Área y volumen. Ya está. Listo, chicos. Muy bien. Y acabamos, me parece, con esta parte ya para esclarecerte qué es una pirámide regular. Ya para entrar a los ejercicios. Es corto nada más la pirámide regular. Aquí está, mira, una pirámide regular, chicos. Aquella pirámide donde la base va a ser un polígono regular. En este caso estás viendo que la base tiene como base, ¿no? En lo que es un cuadrilátero a esta pirámide. La base, chicos, va a ser un cuadrado, porque el cuadrado es el único polígono regular que va a tener cuatro lados. Ok, entonces vamos a decir, mira, esta pirámide se le va a llamar pirámide cuadrangular regular. La pirámide cuadrangular regular, chicos. Y la notación es la misma, ¿no? Voy a agarrar acá su vértice P, voy a colocar guión A, B, C, D. Así, chicos. Y acá ahora se viene lo importante, mira. Algo que no te puedes olvidar respecto a estos elementos. ¿Ya? Voy a colocar así, mira. Elementos para una pirámide.
que va a ser regular. Dos, ya te los mencioné antes ya. Recuerda, mira, esta línea de acá, chicos, desde el centro de acá, ¿no? O desde el vértice hasta el centro de la base, a esta línea se le llama altura, ¿no? Y le voy a colocar H, mira. Y recuerdas que a esta otra línea de acá, vamos a colocarla de este color, se le llamaba apotema, ¿sí o no? Apotema de la pirámide. Vamos a colocarle AP. Pero esta línea de acá, chicos, que une, mira, el centro, que es donde cae la altura, y este punto R, que es donde cae el apotema, esta línea de acá, chicos, miren, uniendo O con R, a esa línea, chicos, vamos a llamarle A minúscula P. ¿Por qué A minúscula P? Porque es el apotema de la base. Eso hay que tener en cuenta, mira, H es la altura de la pirámide. Así. Ya dijimos que esa línea era la altura. Por otro lado, chicos, el A mayúscula P es el apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide. Ahí está. Y por último, chicos, ese A minúscula P va a ser el apotema también, pero de la base. No tenemos que confundirnos esos apotemas. Su ubicación aparte es distinta, ¿sí o no? El apotema de la pirámide, chicos, está en una cara lateral. Por otro lado, el apotema de la base está contenido en la base. Y este ángulo, mira, que va a formar acá la altura con el apotema de la base es 90 grados. De ahí mira que surge una muy bonita relación entre esos tres elementos. H minúscula que ves ahí, apotema de la base y apotema de toda la pirámide, ¿no? Se va a cumplir el Pitágoras, chicos. Vamos a decir acá, mira, se cumple entre esos tres elementos que h al cuadrado más el apotema de la base al cuadrado, así chicos, más el apotema de la base al cuadrado es igual a la apotema de toda la pirámide elevado al cuadrado. Eso se va a cumplir, chicos. Ya hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y además, chicos, último dato, mira, el centro de la base, chicos, que tenemos ahí el punto O, es el punto de intersección de las diagonales de este polígono regular, ¿no? Que es un cuadrado, por ejemplo. Mira, si yo trazo BD, esa línea pasa por O. Si trazo AC, esa línea también pasa por O. Eso hay que también tener en cuenta. El centro es el punto de intersección de las diagonales en un polígono regular, ¿no? Siempre y cuando las diagonales sean completamente opuestas. Claro, y el polígono de la base sea un polígono que va a tener lados par, ¿no? Hay diagonales que a veces no pasan por ahí, por el centro. Ese es otro asunto, chicos. Muy bien, ahí está, chicos. Muy bien, eso sería entonces la pirámide recta y la pirámide regular. A ver, vamos a unos ejercicios de pirámide, mira. La 4, por ejemplo. Nos dice, a ver chicos, la base de una pirámide cuadrangular regular, o sea, te das cuenta que la base es un cuadrado, ¿sí o no? Porque me dice cuadrangular regular. La base dice que tiene una circunferencia, ¿no? Está inscrita la base en una circunferencia, cuyo diámetro me dice que vale 2. A ver, mira. Voy a agarrar y voy a dibujar aquí la pirámide. Ahí, chicos. Ahí está, mira, dibujo una pequeña pirámide ahí. Ahora, mira que me está diciendo que el diámetro de esta circunferencia, donde la base va a estar inscrita, ¿no? Tiene 2 metros de diámetro. Dice así, miren chicos. Primero, voy a tener la circunferencia y voy a colocarlo acá. Ya tienes que saber qué dice la figura, mira. Ahí está. Por este color, ¿no? Ahí está, mejor. Y la base, chicos, que es un cuadrado, dice que va a estar inscrita, mira.
Así me dice, la base de la pirámide cuadrangular regular está inscrita en una circunferencia. O sea que la base, el cuadrado, está dentro de la circunferencia. Ya ve que su gráfica podría ser así, ¿sí o no, chicos? Ahí está. Este cuadrado, que es la base que vemos ahí, está inscrita en esa circunferencia, chicos. Como no me da vértices, voy a colocarle acá A, B, por acá P, C y D. Es ese cuadrado ABCD que está dentro de la circunferencia. Y curiosamente, chicos, el diámetro vale 2. Pero mira qué sucede cuando yo de este cuadrado ABCD trazo su diagonal. Esa diagonal, chicos, pasa por el centro. Propiedades de los polígonos regulares. Acá estaría, mira ese punto O, que es el centro de la base. Profe, pero como el diámetro vale 2, entonces cada uno de estos vale 1, ¿no? Van a ser el radio, ¿sí o no? Porque si el diámetro vale 2, el radio vale 1. Entonces esta línea que ves acá vendría a ser el radio. Es por eso, chicos, que el radio sería 1, ¿no? Y con eso la diagonal del cuadrado, mira, vale 2. Entonces, si tú haces este otro trazo de acá, mira, trazando también B con D, igualito, mira, pasa por O también. Y date cuenta que cada segmento también va a ser 1. Y con eso ya va saliendo, mira. Ya va saliendo porque como el cuadrado es un polígono regular, chicos, este ángulo que ves acá, que voy a señalar acá, mira de este color, ese angulito es el ángulo central. Y ya te dije antes cómo se calcula, ¿recuerdas? 360 entre n, ¿sí o no? Pero ¿cuánto vale el n en un cuadrado? 4, 90. ¿sí? Ahora, el n vale 4 y el ángulo vale 90. Esa es la medida del ángulo central en un cuadrado. Chicos, entonces acá es 90. Y si ese angulito es 90, y ves que el triángulo OAD es isósceles, es notable, ¿sí o no? Acá es 45 y acá es 45, mira. Y por notable, mira, acá era como una K, acá también es como una K, y acá es K raíz de 2. Y si nos damos cuenta, la K vale 1. Entonces, el lado del cuadrado, chicos, va a ser raíz de 2. Y con eso ya tienes todo, mira. Si el lado del cuadrado vale raíz de 2, y me está diciendo que la superficie lateral de esta pirámide es igual al doble de la superficie de la base. Ese dato te va a ayudar segurito a calcular la altura, chicos. Esto me está diciendo, mira, el área de la superficie lateral es igual al doble del área de la base. Pero el área de la superficie lateral tú recuerdas que es semiperímetro, ¿no? De la base por el apotema. Profe, pero no tenemos el apotema. No importa. Colócale ahí una variable, ¿no? Por ejemplo, trázala acá, desde P así hasta DC, y colócale a P, A mayúscula P, ¿no? Porque es el apotema de toda la pirámide. Vamos a colocarla así, mira, A mayúscula P. Y ahora sí, mira, el área de la superficie lateral sería semiperímetro de la base. Chicos, si el lado del cuadrado es raíz de 2, sabes que su perímetro es la suma de los cuatro lados, o sea, 4 raíz de 2. Pero la mitad de eso es 2 raíz de 2. Entonces el semiperímetro es 2 raíz de 2. Multiplicado todo, chicos, por el apotema, ¿no? Ese es el área de la superficie lateral. Y eso es igual a 2 veces el área de la base, que sería lado elevado al cuadrado, ¿no? El área del cuadrado. Operamos, chicos. Operamos, se va el raíz con el cuadrado. Este 2, ¿no? Se va con este 2 de acá, chicos. Y mira, raíz de 2 veces el apotema es igual a 2. Entonces ya notaste que el apotema es raíz de 2. ¿Sí o no, chicos? El apotema vale raíz de 2. Profe, pero aún no tengo la altura.
Porque el volumen es área de la base por altura. ¿Cómo calculamos la altura, profesor? Mira, si ya tienes el apotema, te das cuenta que la altura es esta línea de acá, mira. Así. Desde P cae así, al centro de la base. Ah, pero no te puedes olvidar, mira, que esta línea de acá viene a ser el apotema de la base. ¿Sí o no? El A minúscula P, ¿recuerdas? Así. Chicos, pero este AP minúscula, mira, este AP minúscula, siendo que visto en la circunferencia que ves ahí a la derecha, sería esta línea de acá, mira, desde O así. Es como la altura, ¿no? Es la altura de esa base, la altura en este caso, o el apotema, ¿no? Distancia del centro hacia un lado de la base. Acá sería 90 grados. El apotema, chicos, de la base, claro está, es esta línea de acá, mira, AP. Ahora, ¿cómo calculamos AP? Miren, chicos, ¿cómo calculamos ese A minúscula P? Otra vez aplicando notable, ¿no? Por ahí puede salir, pero mira, acá te doy un detalle muy importante. Para el notable de 45, mira, que te va a ayudar a resolver rápido, no solamente con ese K y raíz de 2, ¿no? Hay una forma práctica, chicos, cuando ya no me dan los catetos, o sea, cuando ahora me dan la hipotenusa. ¿Cómo con la hipotenusa? Calculo rápidamente los catetos. Así, mira, K raíz de 2 entre 2. Y acá K raíz de 2 entre 2. O sea, profesor, que si veo este triangulito de acá, mire, que estoy pintando de rojo, así chicos, mire ese triangulito de rojo que estoy pintando. Triángulo notable, ¿sí o no? La hipotenusa vale 1. Entonces, esos catetos, donde uno es justo el apotema, vamos a decir acá, mira, el A minúscula P va a ser igual a ese 1 multiplicado por la raíz de 2 y dividido entre 2, porque la K valdría 1, ¿sí o no? En ese triángulo que tenemos ahí. Y esto es raíz de 2 medios, chicos. Profe, pero ¿por qué hallamos el apotema de la base? Porque ya podemos aplicar esa relación de Pitágoras, ¿recuerdas? Entre la altura y ambos apotemas. Porque no te olvides que este angulito de acá es 90 grados, entre la altura y el apotema de la base. Entonces, ahora por Pitágoras, mira, vamos a decir acá a un ladito, h al cuadrado, y aquí acabamos porque con eso hallamos la altura, h al cuadrado, más a minúscula p al cuadrado, más el apotema de, no, igual, ¿no? Igual, ya ves, viendo acá, apotema de toda la pirámide al cuadrado. Ahora sí, mira, la altura lo dejas ahí, lo que quieres calcular. El apotema de la base, chicos, que ya dijimos que es raíz de 2 medios, elevada al cuadrado. Igual, el apotema, chicos, de toda la pirámide. Que ya sabemos que, ¿cuánto vale el apotema de la pirámide? Raíz de 2, pero elevado al cuadrado, ¿sí o no? Ya está. Y operamos, a ver, me queda así, h al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado, chicos, es 2. 2 al cuadrado, 4. Y 2 entre 4, un medio, ¿no? Igual. A este lado me queda 2, porque se va, ¿no? La raíz y el cuadrado. Ahora, a 2, quítale un medio. Un poquito de operaciones nada más, mira, no te compliques. A 2, quítale un medio. Te da 3 medios. Ahora la cosa es, ¿cuánto es la raíz, profesor, de 3 medios? O sea, esto de acá, mira, te explico. ¿Cuánto es la raíz de 3 medios? Así. Mira, esto ya sabes que es raíz de 3 entre raíz de 2, ¿sí o no? Porque la raíz se reparte. Pero acá el truco está, chicos, en que tienen que multiplicar arriba y abajo por esa raíz que está en el denominador, para que se vaya. Te va a quedar esto, mira, que la raíz de 3 entre 2 es igual a raíz de 6 entre 2. Porque raíz de 3 por raíz de 2 me da raíz de 6.
Y raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Esto es lo mismo, mira. Eso quiere decir, chicos, que por acá operando ya, me va a quedar que la altura es igual a raíz de 6 entre 2. Y ya se acabó, mira. Nos piden el volumen. Es igual a área de la base, chicos, que es lado al cuadrado. Por la altura, mira, que ya sabes que es raíz de 6 entre 2. Y dividido todo entre 3. ¿Sí o no? Sería área de la base por la altura que es raíz de 6 entre 2 y todo esto dividido entre 3. Y se va, ¿no, chicos? Se va la raíz con el cuadrado, el 2 con el 2 de aquí abajito, y me va a quedar raíz de 6 entre 3, ¿no? Ese vendría a ser el volumen. Raíz de 6 entre 3 metros cúbicos. Ya está, chicos. Aunque ahí dice la clave A, ¿verdad? Pero eso no importa, chicos. Hemos operado bien. La clave es la D. No, no hemos cometido errores por ahí. Sale todo correctamente, ¿no? No ha habido errores por lo que veo. Muy bien, chicos. Un poquito operativo, ¿no? Un poquito largo tal vez, pero el problema es para aplicar todo lo que ya hemos aprendido hoy. ¿Ya? Ya sabemos el área lateral, área de la base, tanto del prisma, ¿no? Como de una pirámide. ¿Ya? ¿Tienes dudas ahí? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? No, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, no hay dudas. Ahí entonces nos estaríamos quedando, mira. Tenemos dudas, chicos. Vamos a guardar ahí. Nos veríamos ya, chicos, la semana que viene, ¿no? Practiquen, chicos, los problemas que restan. Siempre estar intentando. Ahí vamos a culminar.